Hexágono Creación Sonora presenta Resonancia Alternativa, el podcast. ¿Qué onda toda la banda de Resonancia Alternativa? Estamos en un nuevo capítulo y el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es un activista cultural, un promotor de la cultura urbana, un músico, pero además un activista también político. El día de hoy se encuentra con nosotros Yoku Arellano, baterista de una de las legendarias bandas de ska en México, Los de Abajo. Yoku, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No, pues de lujo. Muchísimas gracias por estar aquí con toda la banda de Resonancia Alternativa. No, pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bien, Yoku, pues tú eres ya toda una leyenda en la promoción cultural, en la música, pero además en la historia política, ese binomio de historia política y vinculación cultural con las bandas. La banda Los de Abajo, de la que tú formas parte, es una banda legendaria desde los años 90 que ha participado en un sinfín de actividades políticas, de promoción cultural, de recuperación del espacio público y además yo considero que han formado parte del movimiento de transformación cultural y política de este país. Sí, claro. Creo que es muy acertada tu comentario, sí. Efectivamente hemos estado desde el principio y pues bueno, creo que la cultura hemos tenido algún eco, ¿no? Me imagino en las políticas culturales. Entonces, pues bueno, seguimos y seguiremos. Oye, Los de Abajo es una banda que surge en los años 90, por Exacto. ahí de principios de los 90. Es una banda justamente de músicos muy activos en la promoción cultural. ¿Cómo te acuerdas que era la Ciudad de México y el país en la parte de promoción cultural en aquellos años y cómo consideras que ha cambiado? No, pues yo creo que cambió muchísimo cuando la izquierda tomó el poder, ¿no? O sea, cuando Cuauhtémoc Cárdenas subió al poder. Me acuerdo mucho porque los conciertos era muy difícil hacerlos. Cuando vino la prohibición después del concierto de Caifanes en la Venustiano Carranza. Que fue multitudinaria la presencia de los jóvenes, ¿no? Rebasó, nadie pensaba que iba a haber esa presencia, ¿no? Exacto, y aparte ya después se supo qué fue lo que pasó. Un grupo de choque de una corriente contraria, interna del PRI, y terminó con muertos, ¿no? Entonces, se prohibieron todos los conciertos de rock. Entonces, bueno, yo cuando Los de Abajo surgen, habíamos surgido un poco después de que fuera la huelga del CEU, la primera huelga del CEU en la UNAM. Sí. Entonces, me acuerdo que cuando empezamos a tocar, primero nos invitó La Jornada, ¿no? Tocamos en un aniversario de La Jornada donde estaba Gabriel García Márquez. Wow. Sí, no, fue así de, no manches, así está Gabriel García Márquez. Y ese fue nuestro primer concierto y después de eso fue muy difícil poder tocar. En la Ciudad de México de plano era imposible. Porque estaban cerrados los espacios, ¿no? Incluso los jóvenes eran sinónimo para las autoridades en ese momento de delincuentes, sí, de no hay que darles oportunidad, ¿no? No, a mí me agarraba la policía cada rato porque yo era medio punk, o sea, me vestía punk. Sí. Y pues era así, salir a la calle para mí siempre era, o sea, pasaba una patrulla y me torcían, ¿no? Sí. Pero en la cuestión cultural era muy difícil porque también las autoridades universitarias no daban chance en los auditorios, no daban chance en las explanadas. Entonces teníamos que tomar los espacios. Y así fue como nació Los de Abajo desde el principio. O sea, si queríamos tocar, teníamos que ir y plantarnos y aguantar todo el peso de las autoridades que se nos echaban encima, etcétera, etcétera. Entonces empezábamos a organizar conciertos en las prepas y en los SHs de parte de los alumnos. Claro. Entonces, creo que Los de Abajo desde el principio nació así como contracorriente de las autoridades de ese momento, ¿no? Y la Ciudad de México, la verdad, yo sí vi una gran diferencia. O sea, cuando fue Cuauhtémoc Cárdenas se notó, por ejemplo, el centro de la Ciudad de México no era lo que es hoy. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando los granaderos desalojaron el Zócalo en un concierto de La Maldita Vecindad? Sí, claro. ¿Te acuerdas? No sé si me acuerdo. Y
Y aparte, o sea, el centro tú no podías ir en la noche. O sea, en la noche no había vida nocturna porque todo el centro era como ahorita está la Merced, así era todo el centro. Porque en la Merced también ahorita hay muchas problemáticas ahí de violencia y todo. Entonces, creo que, y culturalmente, pues todos nos cerraban las puertas. Claro. No nada más los gobiernos, sino también las disqueras, ¿no? Oye, pero además, qué interesante esto que nos estabas contando de los toquines. Por ejemplo, yo me acuerdo que nos tocaba conjuntamente con ustedes organizar toquines en el estacionamiento de aspirantes de Avenida del Imán, Ah, sí. en los SHs, en las prepas, Ujú. pero justo era un binomio de conciencia política y social, ¿no? Porque Exacto. la música y la cultura y tomar los espacios públicos para desarrollar actividades culturales, actividades musicales, también se convertía parte del proceso de concientización, ¿no? Ustedes también formaron parte de ese proceso de concientización. Exacto. Sí, pues fue algo que se le olvidó a Gustavo Santaolalla en el Rompan Todo, ¿no? Porque cuando sale el Rompan Todo, creo que abordó de una manera muy superficial lo que había pasado con el tema de El movimiento cultural, ¿no? Sí, exacto, del movimiento que estaba atrás de todo lo que pasó en el Serpiente sobre Ruedas, ¿no? Entonces, creo que era interesante porque la alternatividad de la música y de la cultura era muy, digamos, estaban cerrados los espacios a lo que no fuera oficial, ¿no? Claro. Vivíamos en esa época, un poco como si fuera, no sé, un país marxista o no sé, como si estuvieras en Cuba. Oye, pero puta, ahorita que dices eso, creo que hasta se me erizó la piel porque el festival, justamente el festival de Muévete Gira por la Libertad y el Serpiente sobre Ruedas y todo Sí. eso, era un semillero de activismo político con música. Exacto. Porque ahí me acuerdo, confluyeron muchos artistas, muchos músicos como el caso de ustedes, como los de abajo, a favor, por ejemplo, del movimiento del ZLN. ¿Te acuerdas? Exacto, exacto. Sí, porque fue precisamente en esa, digamos, encrucijada que se dio entre la prohibición de los gobiernos priistas, ¿no? Y la prohibición al rock en Claro. específico, ¿no? Y que el movimiento zapatista en el 94. Entonces, viene el movimiento zapatista, se hace muy evidente que pues en ese entonces Salinas pues quería engañar a todo México que eran unos guatemaltecos, no sé qué. Entonces cuando nos enteramos, inclusive era chistoso porque con el guitarrista de Los de Abajo estaba yo en Chiapas cuando pasó eso, estaba yo cerca de ¿Pero estabas militando en el EZ o No. coincidió? No, estaba yo de vacaciones, ok. estábamos así dando el rol. Ajá. Y coincidió que nos tocó el levantamiento en 94. Estábamos desde diciembre, nos fuimos las vacaciones de diciembre. Y entonces cuando empieza el movimiento sobre ruedas, pues para hacer Serpientes sobre Ruedas, Sí. fue interesante porque hubo muchos digamos, bandas, la Santa Sabina, Café Tacuba, la Banda Elástica, Guillermo Briseño. El Tex-Tex, ¿no? Creo que Tex-Tex no estaba no como estaba. tal ahí, pero, o sea, como que todo el movimiento, o sea... Los rastrillos, ¿no? Los rastrillos, exactamente. Por cierto, un abrazo hasta el cielo. Sí, el Sopi fue una tremenda... Digo, bueno, yo tengo ahí mis opiniones al respecto, pero bueno, luego las platicamos. Órale, en otro podcast. En otro podcast, En otro ¿verdad? podcast. Bueno, pero mira, lo voy a poner resumidamente lo del Sopi. Pues qué mala onda que él estaba pidiendo ayuda cuando funcionarios de cultura pues tienen toda la ayuda. Sí, qué mal que se olviden, ¿no? Pues, porque, a ver, hay un posteo de la Secretaría de Cultura donde dicen, lamentamos el fallecimiento a Sopi. ¿Y por qué no le ayudaron? pues qué fuerte esto. ¿Por qué no le ayudaron? O sea, entonces sí fue un poco, para mí sí es un poco, tiene que llegar la 4T a la cultura. Pero además, Todavía. creo que sí tiene que ver, qué lamentable que no exista este apoyo institucional o que de repente ciertas personas que están dirigiendo esos trabajos
no conozcan la trayectoria de los compañeros y compañeras de los colectivos culturales, ¿no? Porque lo que acabas de decir, si no hubiera sido por la participación de todas esas bandas, decías Santa Sabina, incluso me parece que La Lupita, José Force, o sea, muchas bandas, Ujú. no hubiera existido toda esta concientización. Porque, Exacto. por ejemplo, ahí estamos hablando de los 90s, ¿no? De 1994, la efervescencia del zapatismo, los músicos, la comunidad cultural. Si algo ha tenido la comunidad cultural ha sido solidaridad hacia los movimientos sociales Claro. y hacia los movimientos políticos. Y esta Ciudad de México y este país, e incluso el preámbulo de lo que vamos a vivir el próximo 2 de junio, incluso la transformación del país con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, no podría existir, no podría entenderse sin el movimiento y los colectivos culturales. Exacto. Y eso es muy importante que lo menciones porque creo que a muchos actores políticos se les ha olvidado. Es normal, yo lo veo normal, pero bueno, para eso estamos, para recordárselos. Entonces, Además, para eso están también estos espacios. Yo creo que no hay que tener mucha conciencia, pero mucha memoria, porque Exacto. no hay que olvidar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este movimiento y esta efervescencia política y social que hay en el país justamente se debe mucho a ustedes, y yo en particular sí se los agradezco porque toda mi militancia y mi participación, incluso cultural irruptiva, tenía que ver con la efervescencia de la música. claro. Tenía que ver el ska y el rock y el reggae en ese momento. Ujú. Digo, me acuerdo de los toquines que se hacían en la Escuela Nacional de Antropología, Ah, sí. ¿no? Que en la que ustedes participaban. Por ahí estaba, por ejemplo, siempre tocaba el Salario Mínimo, ¿no? Ujú. Y muchas bandas legendarias, entre ellas ustedes, obviamente, pero que siempre eran solidarias. Porque yo me acuerdo que íbamos, tocábamos su puerta, oye, fíjate que hay detenidos, presos políticos y de conciencia, échenos una mano a hacer un toquín para recabar fondos, ¿no? Incluso venía el esquema de 200 pesos y 1 kilo de grano, ¿no? Para las comunidades, para las Claro. familias, todo esto, ¿no? Sí, ¿no? Además, cabe señalar que es gracias a esos movimientos culturales que muchos chavos después entraron activamente en la política. Sí, claro. O no en la política, sino en cuestiones culturales, en ayuda a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. No, incluso hubo muchos músicos. Fíjate que yo tuve la oportunidad una vez de platicar con un buen amigo, sobre el tema cultural en los SHs, y él me dijo un día, de hecho quiero mandarle un saludo a Adrián Infanzón, Ok. un gran bajista, actualmente uno de los No bajistas. tiene nada que ver con Infanzón. Sí, es justamente sobrino Ah, ok. de Héctor Infanzón Ah, wow. y hermano de Memo Infanzón. Ok. Y una vez en una charla, él era bajista de La Lupita, estaba tocando con La Lupita. Ok. Y una vez en una charla me dijo, le dije, le pregunté, ¿en qué momento tú te diste cuenta que querías ser músico? Y me dijo, y esto te va a hacer mucho sentido y te va a vibrar, güey, porque me dijo, un día en un toquín, yo iba en el CCH, me dijo, y no tenía para pagar el boleto, entonces me brinqué a donde se estaba llevando a cabo el evento, donde Sí. estaba tocando Santa Sabina, tocó creo que La Maldita, o sea, tocaron varias bandas, Ok. y me dice, y me brinqué, y empecé a ver el escenario, y empecé a vibrar el escenario, y empecé a ver a los músicos, y en ese momento sabía que yo quería ser músico. Ok. Entonces, también Está interesante. cambiaron vidas, ¿no? Y Claro. yo incluso le dije, ¿qué crees? A mí me tocó organizar ese toquín. Ah, qué padre. Y entonces, justamente lo comento esto en la anécdota, pero ustedes, a través de su arte, a través de su expresión cultural, a través de su música, también cambian vidas, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso yo creo que sigue siendo una de las razones por las cuales seguimos y seguimos y seguimos, ¿no? Ahorita hemos tenido muchas reacciones de la gente que, bueno, ahorita estamos sacando una nueva canción y todo el rollo, pero ha habido muchas reacciones, o sea, como que hubo ya un cambio generacional. Claro. O sea, ya son hijos de las personas de los chavos que nos seguían en ese momento, que fueron a esos conciertos, ¿eh? Pero siguen coreando las canciones de los de abajo, ¿no? Sí, o sea, pero son ya sus hijos. Sí, claro. Los que van a los conciertos. Es bien interesante porque ya hemos tenido
algunos encuentros con personas que dicen, es que a mí me los presentó mi papá, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente que es una de las razones por las cuales seguimos haciendo esto. A mí una vez un sobrino me dijo, oye tío, quiero enseñarte una banda que descargué sus rolas de Spotify y eran ustedes. Qué chido. Sí. Y bueno, finalmente, bueno, ahí como cerrando el círculo, porque además estamos a pocos días, fíjate qué interesante, de cumplir 25 años del estallamiento de huelga en la UNAM, Ok. que también fue un momento muy importante y muy convulso para la conciencia política. Claro. Y lo comento porque a la par de que existía la huelga estudiantil para evitar la privatización de la universidad y además para evitar la privatización de la educación pública y gratuita en este país, para reivindicar lo que establece el artículo 3º constitucional, Sí. se genera este movimiento irruptivo estudiantil en contra de la privatización de la máxima casa de estudios y a la par se están llevando elecciones. En 1999 empieza el proceso electoral para que nuestro ahora presidente Andrés Manuel López Obrador estaba aspirando a la jefatura de gobierno. Y en ese momento también ustedes, la comunidad cultural, los de abajo y muchas bandas, que además estaban efervesciendo nuevas bandas, ¿no? Como el Panteón Rococó y algunas otras, participaron de manera activa en todo ese proceso de concientización, ¿no? Sí, no, y se hicieron no nada más muchos conciertos, sino también se hicieron mesas de trabajo, mesas de discusión. Yo en ese momento me acuerdo mucho porque tuvimos un problema con el STLN porque cuando viene la candidatura de Andrés Manuel, no esta última, sino la primera, hacia del 2006. a la presidencia, sí, nos manda a llamar el STLN, nos manda una carta y nos dice, oigan, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué están apoyando a Andrés Manuel, no? Y nosotros pues, siempre hemos sido zapatistas de corazón y de ideología. Y en ese momento, prácticamente Marcos nos dijo, pues, o están conmigo o están contra mí. Y yo no estoy apoyando a Andrés Manuel. Entonces, fui a varias reuniones. Sí. Y pues les comenté, o sea, nosotros vamos a apoyar a Andrés Manuel no nada más de palabras, sino vamos a hacer conciertos. Organicé el AMLO Rock Fest. Fuimos vetados del Vive Latino un tiempo por andar hablando de Andrés Manuel y su candidatura. Entonces pasaron varias cosas y entre tantas cosas que pasaron también el zapatismo nos dijo bye. Entonces, para mí era muy importante ese momento porque escuché hablar a Calderón cuando pasó eso. Sí. Y dije, no, este cuate no puede llegar a la presidencia. O sea, entonces pues fue cuando participé muy activamente. Que ahorita me está pasando lo mismo, porque veo a Taboada y digo, no, o sea, no puede llegar ese güey a ser a ser el jefe de gobierno de la ciudad. No, o sea, y yo no estaba participando tan activamente en la campaña, o bueno, no en la campaña, sino el proselitismo hacia Clara, y ahora estoy así metidísimo. ¿Por qué? Porque es un peligro que esos güeyes que ese tipo de personas lleguen al poder, ¿no? Sí, porque además no podemos permitir que haya un retroceso en las políticas culturales, ¿no? En la Ciudad de México se ha avanzado muchísimo, digo, salvo algunas cosas en particular que tú y yo hemos platicado, pero creo que sí tenemos que seguir siendo un ejemplo de política pública en materia cultural, ¿no? Sí, y que ahí yo creo que hay una gran deuda. O sea, yo le dije muchas veces a Claudia, le dije muchas veces al equipo de Claudia también, que hay una gran deuda histórica con los grupos y con los artistas que participaron y que estuvieron ayudando a que Morena pudiera llegar al poder. Y no nada más Morena, sino Claudia. Entonces, creo que ahí sí pues hay una deuda que está ahí pendiente y que al final, pues no es una onda de cobrársela, sino más bien es como decir, bueno, o sea, creo que los personajes que han estado en la cultura de la Ciudad de México no han sido los más favorables, digamos, los más indicados, a mi forma de ver, ¿no? Bueno, seguramente está viéndonos a través de este podcast la próxima presidenta de la República y seguramente estará tomando cartas en el asunto y tomando nota para que en el gobierno que ella encabezará, pues estoy seguro y convencido que habrá gente sensible al tema cultural y que habrá
compañeras y compañeros que estarán a la escucha de este planteamiento que tú haces, ¿no? Porque Sí. volvemos a lo mismo. Me parece que sin ustedes, sin el desarrollo cultural, sin el desarrollo político que las bandas, que los artistas, que los músicos, sobre todo, siempre de manera muy altruista estuvieron trabajando y de manera muy activa a favor de los procesos de transformación, ¿no? Exacto, y ese es el punto, que, o sea, la transformación del país se dio y se está dando, y eso es bien importante que llegue a la cultura, porque las prácticas de cultura siguen siendo priistas, güey. O sea, siguen siendo como en el viejo PRI, ¿no? O sea, entonces ahí es bien importante que tomen nota de eso, porque no sé si te acuerdas que en algún momento de la pandemia hubo una problemática con los artistas y la Secretaría de Cultura en específico, porque no les pagaban. Sí. Pero no les pagaban a los artistas, pero a todos los que trabajaban en la Secretaría de Cultura, pues ellos seguían recibiendo su sueldo normalmente. Entonces, hubo una problemática, yo no estuve involucrado ahí, pero sí me tocó verla desde afuera, ¿no? Una falta de sensibilidad, ¿no? Por parte de los funcionarios culturales, ¿no? Sí, O de los servidores públicos culturales. sí, o por ejemplo, ahorita que está el gobierno de Martí y se hace lo de que estuvo la noche de primavera, Sí. haz un recuento de cuántas bandas y cuántos artistas eran extranjeros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué están contratando la Secretaría de Cultura de México a tantos extranjeros? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿No? Si en México le sobra talento, ¿no? Yo creo que sí podría haber un equilibrio de diversidad, pero también es necesario impulsar a los proyectos que tenemos en la Ciudad de México y a los proyectos nacionales. Y de todo México. O por ejemplo, ¿por qué le pagan 8 millones de pesos a Rosalía en el Zócalo? ¿No? Y, Bueno, es la motomami. y todos, no, padrísimo, pero, o sea, ¿y por qué cuando cuando se les pide oye, pues denos un Zócalo a los movimientos de ska histórico, ¿no? A las bandas. Primero no nos lo dan y después no creo que nos paguen 8 millones de pesos, ¿ves? Entonces creo que ahí es donde está fallando un poco, o sea, hay muchas fallas en ese sentido, ¿no? Y además creo que hasta sería histórico que las bandas legendarias, que además se volvieron legendarias no de la noche a la mañana, ¿no? También fue un Claro. proceso de concientización, volvemos a lo mismo, un proceso de lucha. Incluso las letras que muchas de las bandas legendarias de ska realizaban era con un alto contenido político, ¿no? Exacto. O sea, estábamos participando activamente, ¿no? No directamente en las campañas o dentro de las campañas, pero sí participábamos como sociedad civil activamente a favor de la izquierda. Pero ahorita, por ejemplo, creo que la problemática, que era lo que estaba platicando con algunos de candidatos, que era que están preocupados por la juventud, ¿no? Por los chavos, ¿no? Sí. Todo este movimiento de reggaetón, de trap, que no les importa absolutamente nada la política. Y yo lo que les comentaba, pues es que eso fue el resultado de las políticas culturales que se llevaron a cabo en la 4T ahorita, ¿no? O sea, como la cultura para Andrés Manuel era como digamos, no era prioritario, ¿me explicó? Entonces creo que dejó ahí a personajes muy oscuros, ¿no? Que al final, pues el resultado es, pues a los chavos ahora ya no tienen ninguna relación con los movimientos políticos, porque los actores políticos, culturales, musicales, pues los dejaron de lado. Pues es que el movimiento cultural sí es un semillero político, ¿no? Exactamente, pero al dejarlos de lado, pues es obvio que la juventud, pues ahora ya no, o sea, los cuates de reggaetón, los reggaetoneros mexicanos, como no tienen ninguna conexión política, ninguna tipo de... ¿Por qué? Porque los que éramos, digamos, estábamos participando activamente, pues nos dejaron de lado. Fue así como, bueno, pues hasta para allá, ¿no? Entonces, creo que es interesante porque ahora yo estoy muy entusiasmado de que cambien las cosas, ¿no? De que venga una nueva forma de entender la cultura, ¿no? Pues sí, porque también en el 2024 pues, se van a romper muchos paradigmas en la política, ¿no? O sea, por primera vez en la historia política de nuestro país vamos a tener una primera mujer presidenta de la República. Será una mujer presidenta científica, será una mujer presidenta de izquierda. Y eso tendría que convulsionar y cambiar todo el estado de las cosas, ¿no? Porque sobre todo en la cultura, me parece que sí
incluso sí lo manejó la doctora Claudia Sheinbaum en sus 50 puntos, sí maneja como un eje muy importante la cultura. Y creo que en la Ciudad de México también tiene que haber un semillero o tiene que seguir habiendo un semillero cultural. Por ejemplo, nos hacen falta, ahora con este tema de las utopías, me parece que nos hace falta una universidad de la música o profesionalizar más el tema de la música. Claro. ¿No? Sí, no. Hay cosas pendientes ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando fui a Cuba por primera vez. Bueno, ya por primera vez ya grande. Sí. Ya Consciente, ¿no? Ya consciente. Me acuerdo mucho que en la Universidad de Cuba, es que no me acuerdo cómo se llama, Escuela de Música de Cuba, pero Sí, en el conservatorio, ¿no? en el conservatorio tienen clases de rumba, de guaguancó. Claro, pues la raíz, ¿no? Entonces yo cuando llegué a México dije, ¿por qué la Escuela Nacional de Música no tiene clases de son jarocho? ¿No? ¿Se me explicó? Una parte como son jarocho así. Aunque fuera una materia optativa, ¿no? Pero es la raíz, o sea, yo creo que ahí tenemos que rescatar la cultura desde la raíz, ¿no? Es que si tú te vas, por ejemplo, si tú vas a Francia, ¿no? Te das cuenta que en Francia, por ejemplo, el 80% está por el gobierno, tú no puedes poner, el 20% es música no en francés Sí. y el 80% es música en francés, en el radio y en las redes sociales y donde sea. Y aparte hay un apoyo grandísimo a festivales, a cosas así, para música francesa o de habla francesa. Sí. Aquí como que parece todo lo contrario, ¿no? Pues tiene que haber un resurgimiento del ska mexicano y a lo mejor esto que estamos comentando, ojalá se vuelva una política cultural, no solo en la Ciudad de México. Por ejemplo, yo creo que... Fuera de la ciudad. No, pero yo creo que figuras como tú, como hay algunos otros compañeros músicos y hablar con las bandas, eso sería muy rico, ¿no? Rescatar todas las historias de vida y de éxito de las bandas de ska, de las bandas de rock, de las bandas de incluso de urbano, que trabajaron muy cerca del proceso de transformación. Es más, deberíamos hacer un documental de esto y deberíamos que las plumas de ustedes escriban la historia de cómo se fue dando el cambio de paradigma cultural y eso empujó al cambio político en nuestra Ciudad de México primero y después en el país. Porque, por ejemplo, hoy el Zócalo de la Ciudad de México es uno de los principales escenarios para llevar a cabo actividades culturales y musicales. Claro. Pero ¿quién fue el que le dio esa apertura? No, pues la izquierda, obviamente. Pero ustedes, ¿no? O sea, bueno, ustedes... sí, claro, porque digamos, en este movimiento, o bueno, lo que sucedió en esta etapa fue que teníamos que tomar los espacios porque estaban negados, o sea, no había oportunidad, no nos prestaban deportivos, no nos prestaban plazas, no nos prestaban nada, o sea, al contrario. Y era literal tomarlos, ¿no? Irse a agarrar hasta golpes con los granaderos, Sí, ¿no? sí, ¿Te acuerdas? Sí, no, claro, no, pues yo muchas veces estuve ahí, o sea, me golpearon, ¿sabes? Muchas veces, por el tema de los conciertos. Incluso por ahí me acuerdo que hay un video que circuló hace no muchos meses en redes sociales, donde a espaldas se ve la calle de Madero, obviamente ya actualmente está nada que ver con eso, y estaba tocando con un PA muy pequeño, con un equipo de sonido muy pequeño, estaba tocando Tijuana No. ¿Te acuerdas de ese toquín? ¿El de Plaza Santo Domingo o en Plaza de...? No, en la plancha del Zócalo, pero en lugar de que el escenario, el back del escenario fuera la catedral o el Palacio Nacional, era la calle de Madero. Ah, claro, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. No, y interesante porque yo me acuerdo mucho de Tijuana No, un saludo para ellos, al Alex y toda la banda. Y a toda la banda de Tijuana No hay, que también formó parte de este movimiento. Exacto. Me acuerdo mucho que un concierto en la Plaza Santo Domingo, precisamente, con Tijuana No. Te estoy hablando de hace 30 años. Entonces, pero sí, pues Tijuana No siempre estuvo ahí presente, ¿no? Y sobre todo, creo que eso es interesante porque muchos de los chavos que estuvieron en esos conciertos después tuvieron esta conciencia como de izquierda, ¿sabes? Como decir, oye, algo está mal con este gobierno, ¿no? Y me refiero al priismo, ¿no? Claro. Algo está pasando mal, ¿no? Como que no estaban tan conscientes hasta que empezaron a vincularse con este tipo de conciertos. Sí, porque además nos veíamos inmersos en la problemática, ¿no? O sea, si llegabas a un concierto con tu kilo de frijol y tus 100 pesos o tus 50 pesos
y resulta que acababas golpeado por los granaderos porque Sí. habían desalojado el lugar porque decían que los jóvenes no teníamos espacio. Bueno, en ese entonces tú y yo éramos jóvenes. No teníamos espacio o no deberíamos tener un espacio para la expresión cultural, ¿no? Sí, y sobre todo que como dices, o sea, lo que se estaba tratando ahí era tratar de que la gente estuviera pues sin una opinión política, sin una opinión social, o sea, Claro. que estuviera escuchando a, no sé, en ese momento a Timbiriche y no tuviera nada que ver, o viendo a Jacobo Zabludovsky, ¿no? Entonces, creo que estos movimientos culturales fueron muy importantes y los conciertos pues fue una piedra angular en eso, ¿no? Incluso ahí, ahorita que decías de Jacobo Zabludovsky, Molotov con sus letras, aunque ellos no formaban parte de este movimiento irruptivo, político, musical, pues formaron parte de alguna manera también de esa conciencia. Ellos lo hacían y digo, yo lo traigo a colación porque en el documental de Give Me the Power, ellos decían, pues nosotros no teníamos conciencia política, ¿no? Sí, no. A diferencia del movimiento de ska, del movimiento de rock urbano, del movimiento de rock que se gestaba en las universidades, ¿no? Muchos de los integrantes de las bandas eran estudiantes del CCH, de la prepa popular, de las prepas de la UNAM, ¿no? Exacto. Sí, y por ejemplo, en el caso de Molotov me acuerdo mucho en una discusión que tuvimos Molotov, los de abajo, Plastilina Mosh, porque yo estaba tratando de convencer a los que participaban en el concierto que se hizo en el estadio de prácticas de CU para el movimiento zapatista. Ok, Obviamente nunca los convencí, qué bueno. pero todavía cuando me los encuentro, por ejemplo, al Jonás de Plastilina de Mosh. Plastilina Mosh, Saludo al Jonás. siempre le digo, güey, te pasaste de lanza, güey. Porque no apoyaste el movimiento zapatista. No, pero ahora sí el zapatismo. Sí, güey, pero en ese momento era el momento, ahorita. Y al final, bueno, pues cada quien, ¿no? Puede ser. Pero yo creo que México necesitaba eso. Y creo que el punto clave que está pasando ahorita es precisamente que precisamente las personas, ¿no?, que están a cargo de las políticas culturales se olvidaron mucho de la juventud. O sea, no está pasando lo mismo que con el prismo, Sí. pero algo similar está pasando. ¿Crees ¿sabes? que estamos regresando a eso? O sea, Yo creo que de una no manera nosotros, diferente. sino los gobiernos de alguna manera pierden esa escena, pierden esa esencia y se olvidan un poco de En el caso, de dónde vinieron. en el caso de la cultura creo que sí pasó eso, pero era importante, o sea, era importante que se atendieran otros temas prioritarios, ¿no? Yo, Sí. por ejemplo, siempre que hablo del PG pues es que obviamente había otros temas que pues eran muy difíciles, ¿no? Claro. Y que tenía que entrarle. Pero en el tema de la cultura creo que, mira, es muy sencillo. O sea, tú no puedes poner a una persona de las Lomas o de la Condesa a dirigir el movimiento cultural mexicano. No se puede. ¿Sí me explico? Sí, porque se elitiza, ¿no? Se elitiza. el Y círculo. eso fue lo que pasó. Y justo lo que hemos luchado siempre es que la cultura no sea un tema elite. Y no tengo nada contra, o sea, tengo muchos amigos que viven en la Condesa y que viven en Polanco. Ya no te van a dejar ir a los restaurantes de la Condesa. Ya no me van a dejar ir, ¿verdad? De por sí ya estoy bien vetadísimo en la Secretaría de Cultura, entonces no tengo problema. Pero a lo que voy es a Saludos a la banda de la Secretaría de Cultura. que no estoy Pónganse hablando las de pilas. todos, estoy hablando Hay de algunos. Y al final creo que, o sea, no sé, cuando tú elitizas la cultura, pues ya no hay ese, ya se están burlando allá de... Ya la producción, porque fíjate que tenemos una producción muy consciente también políticamente. Ahí una vez nuestro productor Heriberto estaba platicando con el doctor Shenka de Panteón Rococó Ok. y le decía, ¿te acuerdas del toquín en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales? Que fue un evento muy importante porque justamente era empujar toda esa conciencia, ¿no? Claro, sí, no, y de eso se trata, o sea, pero fíjate, interesante el tema porque cuando vienen cuando viene la erupción del zapatismo y las bandas está empezando a tomar conciencia políticamente más, creo que fue muy importante para que después fueran a las urnas y votaran. Exacto. Por eso te digo que sí es importante, digo, es una crítica, es una autocrítica, pero es una crítica fuerte, pero es real. O sea, tenemos que ser autocríticos y si en algo se está fallando,
hay que retomar, hay que enmendar ese tema, ¿no? Exacto. O sea, yo ahorita veo a los chavos, a los muy chavos, o sea, de 25 para abajo, 25 a 18. O sea, nosotros ya no mucho. Sí, no. Pero veo a los chavos muy, muy, digamos, distantes de los temas políticos y sociales. O sea, muy distantes. Entonces, creo que sí ha habido ahí una falta de empatía con ellos y yo creo que la piedra angular está en la cultura. Pero además no solamente distantes, yo creo que no les interesa el tema cultural, no les interesa el tema político y consideran que la política está muy lejos de su cotidianidad. Y en Exacto. realidad no. O sea, en realidad todos los procesos favorables o desfavorables que viven tienen que ver o pasan por el tema político. Exacto, y por eso creo que me ha acercado mucho, por ejemplo, en este caso me ha acercado a integrantes de Morena jóvenes, Sí. y es interesante porque me ha acercado precisamente porque yo al hacer festivales privados, al hacer festivales como fuera de la esfera gubernamental, Sí. pues me he dado cuenta mucho por dónde nosotros podríamos pues intentar, no digamos politizar, pero que los jóvenes sepan que su voz sí puede ser escuchada. ¿Sí me explicó? Que eso es lo que yo creo que está pasando ahorita. O sea, los chavos dicen, o sea, ¿para qué hablo si me van a escuchar? Claro. Así de simple. ¿Para qué voto si de todas maneras las elecciones van a ser iguales, ¿no? ¿Sí me explico? Eso es como lo que piensan, ¿no? Sí. Ya no les interesa lo demás. Porque también no ven un cambio, ¿no? Y por ejemplo, lo que tú estás diciendo, pues es grave porque si estamos teniendo políticas públicas en materia cultural o funcionarios o servidores públicos de la cultura que no están cercanos a los procesos sociales y que no están cercanos a los actores que ayudaron a la transformación, pues sí creo que ahí estamos cayendo en un error grave, ¿no? Sí, porque al final se hacen como grupúsculos, ¿sabes? Y entonces otra vez pasa lo mismo que pasaba con el prismo, que es que les interesa más el poder que la actividad cultural, ¿me explico? Claro. Les interesa más subir y tener más poder y más, ya sabes, ¿no? Todo, tener más, más amplitud en los grupos que ellos están manejando, etcétera, etcétera. Pero la cultura, pues... Vamos a promover a Yoku Arellano, baterista de Los de Abajo, para que se convierta en un replicador y en un promotor cultural a nivel nacional en el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Seguramente te está viendo. ¿Qué le dirías? Y digo, sí es chistoso y todo, y a manera de guasa, pero ¿qué le diría Yoku Arellano, activista político, promotor cultural, músico, pero además actor político de la transformación de este país? ¿Qué le dirías a la próxima presidenta de México? Yo le diría que en la política cultural, por favor, tome que haya un proceso democratizador dentro de la cultura. Sí. Así de simple, o sea, porque no podemos seguir estando como cuando era el Fonca. O sea, si tú te das cuenta, nada más rascas un poquito. Y en el Fonca, por ejemplo, en esa época, ¿no? Del prismo, así total, Sí. cuando Peña Nieto que cambió el Fonca, pero pues siguió siendo las mismas personas, que aparte son las mismas personas que siguen estando en los mismos lugares. Eso está triste, ¿no? Sí, un poco. O sea, eso sí está como que O sea, un poquito. es como rebelión en la granja, ¿no? Exacto. Y entonces era chistoso porque en el Fonca tú decías, oye, pues viene lo de las becas, ¿no? O viene lo de los apoyos para que vayas al extranjero. Sí. Eran los mismos, ¿no? Los mismos que se ganaban las becas, los mismos que se ganaban los apoyos en esa época. Sí. Ahora pasa algo similar, ¿no? Son los mismos actores. Si tú te fijas, hay ciertas bandas, hay ciertos artistas que están así, otra vez. Y en lugar de que, o sea, yo le diría a Claudia, pues ten cuidado con la cultura, porque en lugar de que esos actores fueran como, digamos, pues así de, oye, ya te vi que estás haciendo algo, pues siguen subiendo de puestos. O sea, se les siguen, es como, un poco como la película de ¿cómo se llama esta película? La de ¿Qué pasa en esa película? A ver, ahí ayúdanos. sí, que el priista, o sea, se vuelve del PRI, ¿la ley de Herodes? la ley de Herodes, y al O final la de sí, dictadura perfecta. también.
Pero, Todas las de Luis Estrada. exacto. Pero así como le dieron como un premio, ¿no? Entonces yo ahorita que empiezo a ver güey, esos actores políticos que tuve, actores culturales que hicieron tanto daño a la cultura, a mi forma de ver en la Ciudad de México, Claro. y ahora pues casi los condecoraron con nuevos puestos, ¿no? Entonces están en un puesto más arriba. Y digo, güey, ¿cómo puede ser posible? O sea, no es que yo le diría a Claudia, yo no quiero formar parte de tu gobierno, o sea, Nel, porque yo me dedico afuera, ¿no? Esto por A fuera. ver, entonces ya no lo promovemos. Pero lo que sí digo es que tenga cuidado, porque tú no puedes poner a una persona que vive en la Condesa y en Pero Polanco. pero que sí se tome en cuenta a la comunidad cultural, ¿no? Exacto, o sea, sobre todo que los escuchen, porque cuando la comunidad cultural, me acuerdo que cuando fue esta problemática que no les pagaran, Sí. yo fui como ahí como oyente a ver a todas esas discusiones, bueno, una discusión nada más, y sí los escuchaban, o sea, estaba ahí el secretario de Cultura de ese momento, toda la gente que trabajaba con él, y estaban anotando, y todos así de que no, pues sí los estamos escuchando, pero al final pasó, Valió. pues les pagaron 2 años después, ¿no? Etcétera, etcétera. Y un poco creo que es importante que piensen que la cultura es una de las piedras angulares para que la conciencia de la gente se transforme hacia otra cosa. Claro. Imagínate si en la Ciudad de México está así, imagínate cuando te vas a Michoacán o te vas a Zacatecas o te vas a Tamaulipas, ni siquiera me quiero imaginarlo. No, la cultura es una herramienta fundamental para resarcir el tejido social. Exacto. Lo vimos allá, lo vimos así en carne propia cuando fue problemática en esta ciudad, no me acuerdo, Ciudad Juárez. Sí. Que te acuerdas que hubo un momento que había una violencia tremenda en Ciudad Juárez y creo que fue muy correcto que de repente empezaron a regresar festivales y empezaron a hacer parques y empezaron a hacer como tipo faros, ¿no? No me acuerdo cómo se les llamaba, pero como lugares. Y la violencia en Ciudad Juárez bajó. Sí, claro. O el ejemplo del Faro de Oriente, que fue muy interesante porque el Faro de Oriente lo pusieron en una zona De alta marginación. y de alto conflicto entre había pandillas, ¿no? Así había. Delincuencia, drogadicción. Exacto. Y ponen el Faro de Oriente y wow, ¿no? Entonces, qué lástima que el Faro de Oriente después se convirtió como un precio, no precio, sino como yo lo quiero, ¿no? Un coto de poder, ¿no? Se convierte como en una herramienta ahí de poder, ¿no? Exacto. Entonces ahí es donde debe de poner atención Claudia, porque la cuestión cultural no son cotos de poder, al contrario. En el país debería de existir lo que pasó en la Ciudad de México, replicarlo en el país, Claro. ¿no? Porque de cuando sube López Obrador, por ejemplo, lo ves luego en el segundo piso del periférico. O sea, la parte de López Obrador no pagas y la parte de Peña Nieto, pues pagas. Sí, son dos proyectos que se contraponen, ¿no? Claro. Totalmente opuestos, diametralmente opuestos. Y la cultura no debe ser un coto de poder. Claro. Así de simple. Entonces, que tenga cuidado Claudia con eso, porque hay un coto de poder ahí y que no lo quiere soltar, ¿no? Bueno, pues ahí ya está la... Ya los vimos. Ya está la propuesta ahí y me parece interesante que sigamos platicando sobre de esto y sobre otros temas que seguramente tú, pues no solamente eres un actor fundamental en la parte cultural, sino en la construcción de este tejido social en la Ciudad de México, de esta concientización que vino para muchos que éramos jóvenes y ahora estamos en el periodo adulto, pero seguimos escuchando su música, seguimos reivindicando la lucha. Además, dicho sea de paso, te lo digo a nombre de esta generación, muchas gracias por habernos permitido a través de su música, por habernos permitido a través de su expresión cultural ir ganando espacios, robándole espacios, tomando espacios a favor de la cultura, porque finalmente una herramienta de transformación, y yo pienso que la principal herramienta de transformación es la cultura. Sí, que por ejemplo, ves que el restaurante de la colonia de Doctores de Alihuahua, una pescadería. Sí. A mí me dio mucho gusto ver cómo hicieron un concierto en la calle, como fue por el rollo del 8M, ¿no? Hicieron un concierto en la calle. Y entonces cuando yo me acerco a ellas y les digo, oigan, ¿qué onda? Apoyen, porque puede ganar Taboada, ¿no? Sí.
Me dijeron que no. Oye, tocó madera, ¿no? Por eso, no, me dijeron no, no vamos a ayudar. Y entonces yo lo que les dije, bueno, si llega Taboada y luego ya no puedes hacer tus conciertitos en la calle, no te estés quejando, güey. Claro. Porque yo no creo que Taboada les dé chance de hacer sus conciertos en la calle de puras gays o puras lesbianas, güey. No creo. Un panista, no creo. Sí, por eso te decía del retroceso, ¿no? Puede haber un retroceso. O sea, lo que creo que los chavos ahorita, yo creo que es bien importante que entiendan los chavos que las libertades que hay hoy en día fueron libertades que se construyeron con una lucha que llevó a estos actores al poder, a la 4T al poder. Y esas libertades no están garantizadas por siempre. Pero además no nos las regalaron, las arrebatamos, ¿no? Exacto. Fueron libertades que se fueron arrebatando y que fueron a través de una lucha que se dio. Y ahorita hay que recordarles a los chavos que esas libertades que ellos tienen se las pueden quitar en cualquier momento, ¿eh? Claro. Puede llegar un Milei y quitárselas de un día al otro. Eso está interesante. Lo que estás diciendo es muy fuerte, pero es interesante. Pero puede ser. O sea, si tú te acercas a los gobiernos panistas fuera de la Ciudad de México, ve cómo viven. O sea, conciertos de rock en la calle, olvídalo. Por supuesto. O sea, y mucho menos que haya lugares donde puedan fumar mota, olvídalo. Casamiento entre homosexuales, olvídalo. Y un montón de cosas más, ¿no? Acceso a la cultura generalizada. O sea, vas al cine y no hay cines, por ejemplo, de cines culturales, ¿no? O sea, hay puro Cinépolis y puro... ¿Me explico? En donde solo puedes ver las películas cuando... Si Cinépolis le da la gana de meter la muestra, pues puede llegar. O todo pasa en alguna zona de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el sur de la Ciudad de México pasa todo, en el norte de la ciudad falta incentivar esa política, pero yo creo que con el apoyo de todos ustedes nuevamente, con la comunidad artística, con la comunidad cultural, yo creo que hay que seguir empujando y seguramente vamos a lograrlo. Yoku, pues desafortunadamente... Ya nos pasamos. No es cierto. Lo editan. No, pues desafortunadamente es el tiempo es nuestro peor enemigo, pero la verdad que qué interesante charla tenerla contigo. Yo siempre he sido un admirador de los de abajo, siempre he sido tu fan. Aparte de ser tu amigo, soy tu fan. Y me dio mucho gusto haberlos recibido aquí en Resonancia Alternativa, el podcast. ¿Algo final que quieras compartir con toda la banda que nos ve, que nos escucha a través de estas cámaras y de estos micrófonos? Pues bueno, primero hacerles el anuncio de que ya está nuestra nueva canción y ya está el video. El video participó Jesús Ochoa, entonces es un video que está interesante. Entonces invitarlos a que se acerquen a las redes sociales de los de abajo, que son los de abajo MX y los de abajo de Band como tal. Y como mensaje yo les diría que participen y que voten, que vayan a votar. Por sea que vayan a votar, pero que lo hagan. El próximo 2 de junio. Próximo 2 de junio que voten. Y obviamente como este es un podcast, yo les diría no voten por el PRI, no voten por el PAN, no voten por el PRD. O sea, no. O sea, el PRD ya ¿qué es eso, güey? O sea, una alianza con el PAN. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué clase de bizarrez es esa, güey? O sea, sí, claro. Pero bueno. Entonces yo les diría que vayan a votar, ahí está, abiertamente, y que aguas porque las libertades pueden ser quitadas de un momento a otro. Bueno, pues Yoku Arellano, muchísimas gracias, baterista de una de las mejores bandas de ska mexicano, de Latin Ska además, que nos acompañó el día de hoy aquí en el podcast Resonancia Alternativa. Yoku, muchísimas gracias. Gracias. Por haber estado aquí con toda la banda de Resonancia Alternativa. Gracias. Nos vemos en el próximo